Estamos ante el inicio de una guerra regional que puede cambiar el equilibrio del mundo tal y como lo conocemos. Lo que comenzó como una escalada puntual entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha transformado, en cuestión de días, en un conflicto que amenaza con extenderse por todo Oriente Medio, con consecuencias que ya empiezan a sentirse mucho más allá del campo de batalla. Las operaciones militares coordinadas entre Washington y Tel Aviv contra objetivos estratégicos iraníes han marcado un punto de inflexión. Según fuentes de defensa internacionales, los primeros ataques se centraron en infraestructuras vinculadas al programa militar iraní y en posiciones de milicias aliadas en la región. Sin embargo, la respuesta de Teherán no se hizo esperar, activando a grupos aliados en distintos puntos del mapa y elevando el nivel de confrontación. Para comprender cómo se ha llegado hasta aquí, es necesario retroceder varios meses. Las tensiones venían acumulándose tras incidentes en el Golfo Pérsico, ataques e instalaciones energéticas y un intercambio constante de advertencias diplomáticas. Israel había reiterado en múltiples ocasiones que no permitiría que Irán consolidara capacidades que considerara una amenaza existencial. Por su parte, Estados Unidos reforzó su presencia militar en la zona como medida de disuasión. La decisión de lanzar operaciones conjuntas no fue improvisada. Analistas en seguridad internacional señalan que responde a una combinación de factores: presión interna en Israel ante el avance del programa iraní, cálculos estratégicos en Washington en un año políticamente sensible y la percepción de que la ventana diplomática se estaba cerrando. El resultado: una acción militar que ahora tiene efectos dominó en toda la región. El conflicto ya no se limita a un intercambio directo. En países vecinos se han activado milicias alineadas con Teherán, generando enfrentamientos indirectos que amplían el radio de inestabilidad. Las rutas marítimas estratégicas se encuentran bajo vigilancia reforzada y los mercados energéticos reaccionan con nerviosismo ante cualquier señal de interrupción en el suministro. En España, aunque geográficamente distante, la preocupación crece. Padres y madres siguen las noticias preguntándose si esta escalada podría desembocar en una crisis energética o económica que afecte al día a día de sus familias. Recordemos que conflictos anteriores en la región han tenido impacto directo en el precio del petróleo y, por extensión, en el transporte, la industria y la cesta de la compra. En institutos y universidades el tema domina conversaciones. Muchos adolescentes que han crecido viendo guerras a través de pantallas perciben esta escalada como algo más cercano y peligroso. Psicólogos sociales advierten que la exposición constante a imágenes de bombardeos y amenazas nucleares incrementa los niveles de ansiedad en jóvenes ya marcados por la pandemia y la incertidumbre económica. Expertos en geopolítica consultados coinciden en que el mayor riesgo no es únicamente el enfrentamiento directo, sino la posibilidad de una guerra por delegación que involucre a múltiples actores regionales. Oriente Medio es un tablero complejo donde confluyen intereses estratégicos, rivalidades históricas y equilibrios frágiles. Una chispa puede activar alianzas y represalias en cadena. Las autoridades europeas, mientras tanto, hacen llamamientos a la contención. Bruselas teme que una guerra regional provoque nuevas olas migratorias, inestabilidad financiera y un repunte de amenazas terroristas. La experiencia de conflictos pasados demuestra que las consecuencias no se limitan a las fronteras inmediatas del enfrentamiento. En el plano sanitario, organizaciones internacionales alertan de un posible deterioro rápido de la situación humanitaria si los combates se intensifican. Hospitales saturados, desplazamientos masivos y escasez de medicamentos podrían convertirse en una realidad si la escalada no se detiene. La pregunta clave ahora es si existe margen para la diplomacia. ¿Se trata de una operación limitada con objetivos concretos o del inicio de una confrontación prolongada? En los próximos minutos analizaremos qué escenarios se abren, qué intereses están realmente en juego y cómo este conflicto podría redefinir el equilibrio global. Si este análisis te ayuda a comprender la magnitud de lo que está ocurriendo más allá de los titulares rápidos, considera apoyar este trabajo con un me gusta y suscribirte, porque entender este conflicto no es solo una cuestión internacional, es comprender cómo decisiones tomadas a miles de kilómetros pueden afectar directamente a nuestra seguridad, nuestra economía y nuestro futuro en España.
A medida que la ofensiva se expande y las respuestas cruzadas se intensifican, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dejado de ser un choque puntual para convertirse en un pulso estratégico que redefine el mapa de Oriente Medio. Lo que está en juego ya no es solo la capacidad militar de cada actor, sino la arquitectura completa de seguridad regional construida durante décadas. En las últimas horas, informes internacionales apuntan a un incremento de ataques indirectos a través de grupos aliados en distintos países de la región. Esta dinámica de guerra por delegación multiplica el riesgo de errores de cálculo. Un ataque mal interpretado, una respuesta desproporcionada o un incidente en rutas marítimas estratégicas podrían desencadenar una espiral de consecuencias imprevisibles. Los mercados energéticos reaccionan casi en tiempo real. Cada noticia sobre movimientos navales o amenazas sobre infraestructuras petroleras provoca subidas en el precio del crudo. Para España, altamente dependiente de la estabilidad en el suministro internacional, esto se traduce en una amenaza directa al bolsillo de las familias. Transportistas, agricultores y pequeñas empresas observan con preocupación cómo un conflicto lejano puede convertirse en un aumento inmediato de costos. Antonio, autónomo del sector logístico en Zaragoza, lo resumía con claridad en una entrevista reciente. Si el combustible sube otra vez, tendremos que repercutirlo en los precios, y eso acaba afectando a todos. Su testimonio refleja un efecto en cadena que va desde el Golfo Pérsico hasta el supermercado del barrio. En el ámbito social, la incertidumbre también deja huella. Padres y madres expresan inquietud ante la posibilidad de que una escalada mayor incremente el riesgo de terrorismo o ciberataques en suelo europeo. Expertos en seguridad advierten que los conflictos modernos no se libran únicamente con misiles, sino también en el terreno digital. Infraestructuras críticas, sistemas financieros y redes eléctricas pueden convertirse en objetivos indirectos. Entre adolescentes y universitarios, el impacto emocional es evidente. Psicólogos educativos en España señalan un aumento del interés, pero también del estrés vinculado a la actualidad internacional. Para una generación que ha vivido pandemia, crisis económica y guerra en Europa, la expansión del conflicto en Oriente Medio refuerza la sensación de inestabilidad permanente. Mientras tanto, las autoridades europeas intensifican contactos diplomáticos para evitar una escalada irreversible. La Unión Europea insiste en la necesidad de retomar canales de negociación y contener el conflicto dentro de límites estrictamente militares. Sin embargo, cada día que pasa sin un alto de fuego aumenta el riesgo de que nuevos actores se vean arrastrados. Desde el punto de vista estratégico, analistas internacionales plantean tres posibles escenarios: una operación limitada que concluya tras alcanzar objetivos concretos, una guerra prolongada de desgaste con ataques indirectos en varios países, o una expansión regional que altere el equilibrio global y obligue a potencias internacionales a intervenir de forma más directa. Cada uno de estos escenarios tiene implicaciones económicas, humanitarias y políticas profundas. En el plano humanitario, organizaciones internacionales alertan que si la intensidad de los combates aumenta, millones de personas podrían verse desplazadas. Los sistemas sanitarios de la región, ya sometidos a presión en algunos países, tendrían dificultades para responder a un flujo masivo de heridos y refugiados. Europa, incluida España, podría verse nuevamente ante el desafío de gestionar crisis migratorias derivadas de conflictos externos. La pregunta clave ahora es si la diplomacia puede aún imponerse a la lógica militar. La historia reciente demuestra que las guerras en Oriente Medio rara vez permanecen confinadas a sus fronteras iniciales. Sus efectos se filtran en la economía global, en la política europea y en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Para España, el desafío es doble: proteger su estabilidad interna mientras mantiene su compromiso con alianzas internacionales. La prudencia diplomática será clave en un momento en que cada declaración pública puede influir en mercados y relaciones estratégicas. Lo que estamos presenciando no es solo una confrontación entre tres actores, sino una prueba para el orden internacional. El equilibrio entre disuasión, soberanía y cooperación se encuentra bajo presión. Seguiremos analizando cada movimiento, cada decisión y cada posible giro en esta crisis que evoluciona hora a hora.
Si este contenido te ayuda a comprender lo que realmente ocurre más allá de los titulares alarmistas, considera apoyar este trabajo con un me gusta y suscribirte, porque entender este conflicto no es solo una cuestión internacional. Es comprender cómo decisiones tomadas a miles de kilómetros pueden afectar directamente a nuestra seguridad, nuestra economía y nuestro futuro en España.